Muy buenos días, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Estamos transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México, alcaldía Coyoacán. Comenzamos con este bloque informativo. Mi nombre es Teresa Salazar. Vamos a comenzar a transmitir. Son 3 de la mañana con 32 minutos de este 20 de agosto de 2022. Vamos a comenzar este sabadito espectacular. Qualito la tonalidad. Todos, buongiorno, good morning, baep, andubra, et ubra. Y bueno, la nota de ayer. ¿Cuál fue la nota de ayer, mis queridos ciberescuchas? Sí, claro. Los delitos que enfrentará el ex procurador Murillo Karam. Un día después de que la 4T presentó un informe sobre el caso Ayotzinapa, el ex procurador Murillo Karam fue detenido. ¿Y qué es lo que nos dicen? ¿Qué es lo que dice Karam con respecto a esto? Fue detenido el día de ayer alrededor de mediodía. El encargado de dar la verdad histórica, parece que fue ayer, ¿no?, cuando dio esta nota importante. Dice, la detención de Jesús Murillo Karam responde más a un tema político que de justicia. Esta acción no da respuesta a las familias de las víctimas. Esperamos que las autoridades dejen de ejercer acciones selectivas y den con los responsables en materiales de los hechos, ¿no? Esto lo dice el PRI nacional de manera oficial. Epigmenio Ibarra dice, quiero ser enfático, si Peña Nieto, Murillo Karam, Cienfuegos, Osorio y Chong hubieran reaccionado de inmediato y ordenado una operación de búsqueda y rescate en lugar de preocuparse por encubrir a los responsables y cerrar el caso, muy distinto hubiera sido el destino de los 43. Y bueno, ayer Alejandro Encinas repitió la versión de que la verdad histórica sostiene que los 43 estudiantes desaparecidos fueron incinerados en el basurero de Cocula, cosa que el ex procurador Jesús Murillo Karam, hoy detenido, afirma no haber dicho nunca. Dice, no hay ningún parecido. La verdad histórica dice que incineraron a los 43 estudiantes en el basurero de Cocula. Nosotros, dice, hemos señalado que intervinieron varios grupos y los dispersaron y que hubo distintas formas de intervención en las agresiones contra los estudiantes. Yo no veo ningún punto de coincidencia en ello, ¿no? No hay ningún indicio de vida y eso no es una coincidencia con la verdad histórica, es una triste realidad. Híjole, está así como que este caso sí considero que es una cacería de brujas. Lo más chistoso es que no van, son los de abajo a los que detienen otra vez y una vez más lo vuelvo a decir, donde la gente quiere a Peña, quiere a Calderón, quiere a Fox, pero ¿qué están haciendo? Está aceptándole el reto de tomarse la foto en Palacio Nacional, ¿no?, que emitió el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente Fox, ¿no?, retó al presidente Andrés Manuel López Obrador y ya le contestó, sí, pero aquí en Palacio, ¿no? Puro circo, discúlpenme ustedes. Y a este hombre le tocó estar en el puesto y atender una situación y hoy está detenido. Cacería de bruja. Vamos. Según fuentes de la FGR, fue detenido el extitular de la entonces Procuraduría General de la República. La verdad histórica de Jesús Murillo Karam defiende a Tomás Herón y funcionarios corruptos y torturadores de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, lo dice David Vargas. Como siempre, Ciro cómplice de la injusticia e impunidad del prismo represivo.
Ahí vemos las imágenes. Sereno, en calma, así se entregó el ex procurador Jesús Murillo Caram a agentes de la FGR afuera de su casa en Lomas de Chapultepec. Vamos a ver las imágenes en donde es detenido el ex procurador de justicia Murillo Caram. Quien emitió esa frase tan conocida, ya me cansé, ¿no? Después de dos días sin dormir, dice. Caram, Imagen Noticias obtuvo este video del momento en el que el ex procurador Jesús Murillo Caram se entrega a las afueras de su casa ante las autoridades de la Fiscalía de la República y de la Marina que le presentaron la orden de aprehensión. Se le ve sereno, se ve que participa con las autoridades sin oponer resistencia. Vamos a verlo. Lo vemos visiblemente delgado, ¿no? Quien lo acompaña, de hecho, le dice, yo trabajé con ustedes, cooperé con ustedes, sabemos, dice, lo sé muy bien, pero bueno, esta es la orden de aprehensión, y le empieza a leer por qué lo van a detener por tortura, ¿no? Y ya los memes no se dejaron esperar, vamos a hacer una pausa aquí. Los memes no se dejan esperar. Dice, ¿en serio están deteniendo a Murillo Caram por eso? ¿No? Y es una distracción o persecución, y la verdad histórica es lo mismo que el crimen de Estado en Ayotzinapa, ¿no? La muerte, dice el nuevo, nada sincronizado de los conservadores y los medios que lo acompañan en esto. La detención de Jesús Murillo Caram es una distracción o persecución, ¿no? Coincidimos. Es el hombre, dice, con Murillo Caram detenido, Peña Nieto seguirá, la pregunta, o pararán ahí para no tocar a los expresidentes, ¿no? La FGR detuvo al ex procurador Jesús Murillo Caram, autor de la verdad histórica sobre los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Y bueno, y la gente se pregunta, ¿y cuándo Peña? Dice, ayer criticaban al gobierno de AMLO porque no iba contra los implicados de arriba de la desaparición de los estudiantes, ¿no? Y bueno, detienen en Lomas de Chapultepec, en su residencia, al ex procurador general Jesús Murillo Caram, pieza clave en el caso de Ayotzinapa. Sí fue quien estuvo a cargo de, ¿no? Pero dicen que es la pieza clave. La FGR detiene a Jesús Murillo Caram, ex procurador general de la República. Es el gobierno de la 4T el que lo hace, callando bocas de los que se dicen especialistas, ¿no? Hace bastante tiempo les habíamos dicho, no habían dicho nada más. La verdad histórica, y lamentablemente fue simbólico. Él tomó una urna con cenizas y les dijo, están muertos. No les dijo así que están muertos, pero los incineraron, ¿no? Y han desaparecido, algunos están muertos. Y esa fue la verdad, que sus hijos estaban muertos. Lo mismo que ahorita está pasando con los mineros. Están muertos ya, ¿no? 20 días, un mes, tardarán en sacarlo, pero ya están muertos, ya no se puede hacer más. Así fue lo que sucedió con los 43. Sacó las cenizas y simbólicamente dijo, los 43 están muertos. Que si un milímetro o un metro más del basurero, los mataron a todos. Esa fue la verdad histórica, que los habían matado a todos. Y los padres siguieron. Lo que se tuvo que haber esclarecido y lo que el gobierno había tenido que esclarecer es quiénes, ¿no? Quiénes mandaron a matarlos y detenerlos. Pero al principio dejaron ir a todos, ¿no? Al principio de este sexenio todos se fueron. La FGR en México acusa a Murillo Caram, que fuera el máximo responsable de la investigación del caso Ayotzinapa, de la desaparición forzada
tortura y obstrucción a la justicia. El país, exfiscal Jesús Murillo Caram es acusado por desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia, como si él los hubiera mandado a matar. Él los hubiera torturado y hubiera impedido que se supiera esto, ¿no? Dice, ahí está. Así defendía el pseudoperiodista Carlos Marín la verdad histórica que inventó Jesús Murillo Caram para proteger a los corruptos Peña y Cienfuegos por desaparecer a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Para proteger a los corruptos Peña y Cienfuegos. Recuerden que en este sexenio rescataron a Cienfuegos de Estados Unidos, ¿no? ¿No? Está muy contradictorio esto. A ver, por desaparecer a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. ¿Cuánto creen? Dice, ¿cuánto creen que habrá pagado Murillo Caram para que Marín lo defendiera? ¿No? Digo, si fueron, el mismo Marcelo fue por Cienfuegos para que no lo detuvieran en Estados Unidos y lo trajeron y está aquí libre. Y aquí todos los antitelevisos dicen que para proteger a los corruptos Peña y Cienfuegos, el mismo gobierno de AMLO defendió a Cienfuegos, ¿no? No podían agarrar a un militar de ese nivel como delincuente en Estados Unidos. Todos están del mismo lado, ¿no? Pero bueno, esto es lo que nos dice hoy. Esta es la primera nota, la primera la nota más relevante del día de ayer. La verdad histórica. Yo creo que es cortina de humo. Sí lo creo. Lamentablemente va. Dejaron ir a los ejecutores, ¿no? Será remitido al reclusorio norte. No saben a dónde iba, ¿no? Vemos las primeras imágenes. Estaba con su sobrina, estaba con su médico y le preguntan ¿a dónde lo llevan? Lo llevamos al reclusorio norte. Y quería ir su sobrina, le dice es que está delicado de salud. El médico le dice yo soy su médico, lo voy a acompañar. A los padres de los 43 estudiantes terroristas muertos, agentes de la Fiscalía General de la República, apoyados por elementos de la Marina, detuvieron a Jesús Murillo Caram, ex procurador general de la República. El ex procurador se puso a disposición de las autoridades federales a las puertas de su casa en las Lomas de Chapultepec. Un juez concedió una orden de aprehensión por los delitos de desaparición forzada, tortura, contra la Administración de Justicia y bueno, todos estos casos están vinculados con el caso Iguala. Y así ocurrió la detención de Jesús Murillo Caram. La detención de Jesús Murillo Caram se dio a las 3:28 de la tarde. El exprocurador se entregó, abrió la puerta y preguntó el motivo del operativo, porque su casa estaba rodeada de camionetas de la Marina y ministeriales. Jesús Murillo Caram escuchó al agente del Ministerio Público, quien le notificó los delitos de lo que lo acusan: desaparición forzada, tortura y delitos contra la Administración de Justicia. Sin resistirse, se puso a disposición de los agentes ministeriales y de la Marina. Minutos antes, los agentes lo confundieron con otro familiar, a quien le notificaron de la orden de aprehensión.
Al notar que no se trataba de Jesús Murillo Caram, lo dejaron retirarse. El ex procurador fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Tacubaya, aquí en la Ciudad de México, pues para certificar su estado de salud. Todo apunta que ahí va a pasar la noche luego de que el Consejo de la Judicatura informó que el Reclusorio Norte notificó que la audiencia inicial se va a llevar a cabo hasta que el ex procurador Murillo sea puesto a disposición de un juez. Como sea, va a llegar ahí al Reclusorio Norte y empezará así su proceso. Hace 3 años, en septiembre del 2019, entrevistamos al ex procurador Jesús Murillo Caram. En ese entonces se hablaba de que sería llamado a rendir cuentas porque el recién llegado fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero, bueno, pues él se había comprometido a reconstruir el caso de las investigaciones de Iguala desde cero. Esta es una de las imágenes y de las últimas declaraciones públicas de Jesús Murillo Caram. Me pongo a la disposición de la autoridad que quiera para que puedan cuestionarme sobre las dudas que tengan y en la mejor disposición de que esto quede claro. Déjeme decir una convicción que tengo y que espero que no sea fallida. Yo tengo confianza en la honestidad del nuevo fiscal. Creo que es un hombre recto, tan de mal carácter como yo, pero recto. No creo que sea una gente que pudiera ser manipulable ni que pudiera cambiar las cosas. Si de veras van a investigar la investigación, me parece excelente, porque lo que va a resultar es la ratificación de lo que está consignado. Y no tengo ninguna duda de que actúe siempre con el propósito de resolver el caso y creo que lo resolví. Y sí, sustancialmente los hechos son exactamente los mismos. La de Murillo Caram no fue la única orden de aprehensión. La Fiscalía General de la República informó que obtuvo de un juez órdenes de aprehensión en contra de 83 personas, entre ellos soldados y mandos militares de 2 batallones de Iguala, autoridades administrativas y judiciales de Guerrero, policías estatales de Guerrero, policías municipales de Huitzuco, Iguala y Cocula, así como de integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos. Estas 83 órdenes de aprehensión están relacionadas con los hechos de Iguala por las acciones del día de la desaparición de los estudiantes y por los hechos posteriores. Dice ¿cuáles son las acusaciones? Delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio, delitos contra la administración de justicia. Que los delitos que se imputan son delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia, pues según el imputado. El presidente del PRI, Alejandro Moreno, consideró que la detención de Jesús Murillo Caram es una persecución. Tuiteó: lo esperado es que el gobierno hubiera detenido a quienes desaparecieron y agredieron a los estudiantes, pero no, buscan culpar a los que atrajeron la investigación, la cual involucraba a varios funcionarios vinculados desde ese entonces a quienes hoy están en Morena. Alejandro Moreno dijo tener confianza en que los jueces federales harán justicia tanto al ex procurador como a las familias de los normalistas ya muertos. Nadie quiere un chivo expiatorio en este doloroso hecho. Y bueno, se había comentado hace mucho que precisamente Murillo Caram era el chivo expiatorio. Si la verdad histórica de Ayotzinapa está fundada en investigaciones, lo comenta Murillo Caram. Tampoco opuso resistencia, ¿no? Puso resistencia contra En enero de 2015, el procurador Jesús Murillo Caram, quien fue detenido este 19 de agosto, anunció así la verdad histórica de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Sin lugar a dudas, los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden.
Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia en el expediente, y que ha permitido ejercitar acción penal en contra de los 99 involucrados que han sido detenidos hasta hoy, permitiendo el actuar del Ministerio Público de la Federación, que ha solicitado la imposición de las penas más altas que la legislación contempla. También descartó la participación del ejército. No hay una sola evidencia de que haya intervenido el ejército, ni una sola. Las mismas declaraciones de los que hoy dicen que el ejército fue, lo acusaban de omisión. Las mismitas. No hay una sola de la participación del ejército. Ni siquiera había un grupo. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, pues esta detención de José Murillo Caram va a ser un parteaguas, va a ser, por lo menos va a empezar a hacer la punta de lanza para poder investigar más a fondo sobre realmente qué pasó. De los Abarcas no se habla nada, ¿no? De ellos simplemente se silenció, y toda la investigación, toda la culpabilidad fue y cayó directamente a Murillo Caram, ¿no? También era de los hombres que pudieron haber sido sucesores del PRI, y esto es un silenciar al partido, ¿no? Sí es cierto que no tenemos absolutamente, la gente ya no quiere, siempre lo he dicho, Morena va, porque ya ganó credibilidad, ya ganó el gusto, ya ganó la confianza de la gente, y la gente está con Obrador, aunque no lo crean, hay gente que está con Obrador, pero de los que pudieran revivir los vestigios del PRI en cuestiones políticas apoyando a Del Mazo sería precisamente Murillo Caram. Pero de todos aquellos de la Abarca, casualmente, ¿no?, que tenemos una foto ahí de los Abarca que lamentablemente es la foto con el presidente Andrés Manuel, de ellos no se habló nada. Todo recayó, precisamente por eso se hablaba de una cuestión política contra José Murillo Caram. No podemos decir absolutamente nada. Hay veces que es mejor guardar silencio, simplemente es una situación lamentable, política sí, pero esperemos que con su detención, dicen, ya los memes están diciendo, ojalá que callen este ardor de justicia de los padres, que se empiece a hacer justicia. Y dicen, lamentablemente, lo están comentando en Twitter, es circo, es detener a los que nos pareciera que no son, ¿no? Pero a los que ejecutaron a estos jóvenes, a ellos simplemente los dejaron ir, simplemente quiénes son, quién sabe. Sin embargo, a quien estuvo al cargo y a quien le tocó vivir, ¿no?, esa lamentable situación, ahí sí, a él lo detienen. A todos los que se supone que tendrían que haber investigado, que eran los que habían autores intelectuales como los Abarca, nunca se les preguntó nada, y no se les ha preguntado ni en la investigación de Peña Nieto, ni en la administración de Andrés Manuel, ¿no? Pero bueno, a quien le tocó estar en el puesto y quien dio la cara, porque tampoco se echó para atrás, estuvo ahí, ¿no? Y dijo, ya me cansé, ya me cansé de esta situación, pero ahí está, y él lo comenta, ¿no? Dice, bueno, dice, vamos a ver qué pasa. Y simplemente no salió corriendo, simplemente un día después lo detienen. Espero que sea para algo favorable. Esperemos que el caso ya de Ayotzinapa se empiece a esclarecer. Y Encinas, Hertz, en su último, después de los especialistas que mandaron, ¿no?, de Ayotzinapa, ¿qué fue lo que hicieron? Nada más dijeron metros, ¿no? Lo único que cambió en su informe era la misma, sostenían la misma trágico desenlace para los desaparecidos, la gente de Ayotzinapa. Pero lo único que cambiaba era si eran 2 metros a la derecha o 2 metros a la izquierda, pero la verdad,
La verdad histórica, como se los dije en aquel momento, es que murieron y de una manera terrible, los mataron. Esa fue la verdad histórica, y la verdad histórica que sostuvo Murillo Karam. Él nunca dijo, no, desaparecieron, o están vivos, se los llevaron, y no. Él dijo, murieron. Lamentablemente eso es lo que él sostuvo, simbólicamente. Y de ahí no ha cambiado nada. Lo hecho estaba, y fue lamentable que lo que se les achaca al gobierno es que actuaron tarde porque pudieron haber tratado de liberarlos, ¿no? Eran 24 horas angustiosas que pasamos como sociedad, y que lamentablemente, y ese de actuaron tarde está también por verse, ¿no? En cuanto se supo, se empezó a actuar, se pidió a través de los medios que se dejaran, a través de los medios pedimos que se dejaran a esos muchachos, y aún así no fue. Sin embargo, la verdad histórica ahí está. Murieron. ¿Qué es lo que va a venir? Vamos a ver qué es lo que va a venir, ¿no? Porque esta detención, como dicen, es cortina de humo o distractor. Pero esperemos que este caso se esclarezca, y en verdad, digo, los autores intelectuales están en la cárcel supuestamente, ¿no? Que fue algo que también fue importante. Lamentablemente a los ejecutores los dejaron salir, y a esos eran a los que no tenían que dejar salir, ¿no? 3:58 a.m. de este 20 de agosto de 2022, sabadito espectacular. Los delitos que enfrentará el ex procurador Murillo Karam. Y sale Rosario Robles de prisión tras 3 años. Luego de 3 años recluida, Rosario Robles salió del penal de Santa Marta y afirmó, soy inocente, y eso se va a comprobar, ¿no? Y bueno, meten a uno y sacan a otro, ¿no? Y bueno, van ahora contra mandos militares por Ayotzinapa. Un juez libró 83 órdenes de aprehensión por el caso Ayotzinapa, entre ellas 20 contra mandos militares y personal de tropa, informó la FGR. Fernando Serrano Migallón, obrero del intelecto. El abogado Fernando Serrano Migallón, quien fue distinguido con el Premio Nacional de Artes, afirmó que nunca ha tenido pretensiones de brillo. Y bueno, así será la segunda boda de J.Lo y Ben Affleck, ¿no? Ay, bueno, fuegos artificiales y un lago como escenario. También vemos, crean Grupo Canino. Y la verdad histórica que presentó José Murillo Karam. Hoy es sábado, la jornada número 3. Sanu Sherpa, el primer alpinista en escalar 2 veces los 14 picos más altos del mundo. ¿Quién va a jugar? Y bueno, señora Gloria Rita Gómez Deblin, dice las esquelas del día de hoy. Los 10 mandamientos. La hipocresía, corona de espinas. Y sube $0.38 en la semana a 20.71 pesos. El dólar finalizó la semana con una ganancia de 38 centavos al cotizar a 21.71 en Citibanamex, pese a nerviosismo en los mercados. Nuevas generaciones, un reto para las empresas. Miniso no es japonés, la marca china dejará de venderse así.
Y tras fiesta premier, la Finlandia se somete al test de drogas y el caso de Mar-a-Lago contra Trump. ¿Qué es y qué implica? ¿No? ¿Qué van a hacer? También otra cacería de brujas. ¿No? Pudiera reelegirse Trump después de Biden, ¿no? Y eso le complicaría la vida a Kamala Harris, ¿no? Independientemente de eso, creo que hay gente que no quiere mucho a Kamala, ¿no? Que digan que prefieren a Michelle Obama. Pero fuerte le puede hacer el quite, puede volver Trump, aunque no lo crean. Y bueno, ya también están ahí haciendo todo lo posible para que no llegue, dice, no regrese. Y bueno, una madre, una hija y un juicio por aborto en Nebraska, ¿no? Son de estas estrategias políticas para, no nada más, dice, para eliminar políticamente a los rivales, ¿no? A los presidenciales. Sufre La Habana apagón masivo, reportan protestas. Y bueno, en este caso, ¿no? Imagínense, por matar casi a los 43, si él hubiera dado la orden, si él hubiera sido, que esto es lo que pudiera ser diferente, ¿no? Que la orden la hubiera dado Enrique Peña Nieto, que la orden la hubiera dado él, ahí sí ya cambiaría toda la verdad histórica. Que eso es lo que se supone tendría que esclarecerse, ¿no? Pero pareciera que él fue nada más quien estuvo a cargo de la investigación que lleva, que a veces las investigaciones o a veces algunos resultados no son lo que quisieran escuchar en el momento de más dolor, ¿no? Que le pudiera dar confort a los familiares. Digo, a veces es un poco difícil, ¿no? Es como esa persona simplemente que le tocó ser árbitro ahí y que le tocó estar a cargo y en el puesto cuando sucedió alguna cosa, alguna situación lamentable, ¿no? Pero si él mandó a ejecutar a estos, dio la orden, que ya se convertiría en autor intelectual, ahí sí, híjole, ahí sí ya cambia todo. Pero hasta donde hemos tenido el conocimiento de Jesús Murillo Caram es que simplemente le tocó estar en el puesto en un momento desafortunado en donde se dio esta situación. Y que no llenó el ancho, no estuvieron a favor o no estuvieron conformes los padres por cómo se dio esta verdad, ¿no? Y creo que ha sido de las investigaciones que se han dado con mayor rapidez, ¿no? Llegando a una supuesta verdad histórica que ahora se quiere echar por tierra, y siempre los he dicho, se echa por tierra cuando se cambia y se dice no fue así, fue de otra forma, pero tampoco lo han dicho, ¿no? Ellos también llegaron al mismo caso, a la misma situación. Y bueno, dice, ya es viernes, también él dice y señala, no actuaron militares, que también esta fue otra de las incógnitas. Los padres aseguraron y pidieron entrar a los campos militares para ver si estaban ahí sus hijos, ¿no? Que eso era lo que era el crimen de Estado, que hubiera participado la milicia. Si hubiera participado la milicia, ahí sería el asunto, ¿no? Ahí cambiaba también, era el crimen de Estado. Pero no se había notificado o señalado como crimen de Estado porque había sido un grupo de delincuentes. El problema era crimen de Estado porque estaban los gobernadores. Y ahí ellos luego los agarraron. ¿Cuál era el castigo para ellos? Cadena perpetua, ¿no? Peleas y alcoholismo provocaron divorcio de Pete y Jolie.
Y tras COVID se te cae el pelo, dice el médico. Ayotzinapa, 8 diferencias y la orden de mátalos a todos. Informe del gobierno de AMLO sobre Ayotzinapa incluye un comparativo con diferencias con la verdad histórica de Murillo Karam. Y bueno, auto leyenda Lambo 350 GT, brillante competidor. Alec Baldwin contrató a investigador privado por caso Rush. Alec Baldwin contrató a un investigador para esclarecer el caso de tiroteo en set de Roots, que dice que fue un accidente, ¿no? Dicen que fue un accidente. Y bueno, trasladan al altiplano a La Vaca, líder criminal en Colima. Detienen al ex procurador Murillo Karam por caso Ayotzinapa el día que Murillo Karam dijo ya me cansé, ¿no? Esa frase bastante criticada que ahora han dicho muchos, ¿no? A nosotros nos tocó la cobertura, parte de la cobertura que estuvimos. Dice, Murillo Karam mintió, permitió tortura y creó falsa verdad en sexenio, ¿no? El PRI también reaccionó. Tomás Herón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Desaparición Forzada, Tortura y Colusión, son de los cargos. Y bueno, Murillo Karam podría tener una audiencia inicial en unas horas, que eso fue el día de ayer. Informa Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la presidencia. Obstrucción en la administración de justicia. Él fue el artífice de la verdad histórica. A Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República, que estuvo al frente de la entonces PGR cuando ocurrió la... Peña Nieto entre 2012 y 2015. Durante este periodo se ocupó de la investigación. De hecho también vamos a comentarlo. De hecho fue también quien deja el cargo es Murillo Karam cuando detienen a la Tuta, ¿no? El líder de los Caballeros Templarios, que también fue parte de su destitución, ¿no? Que también decían que habían hecho este cambalache, como ahora vemos este cambalache entre Rosario Robles y Murillo Karam. Y bueno, el día que Murillo Karam dijo ya me cansé. Por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014. La investigación a su cargo determinó que los estudiantes habían sido asesinados e incinerados en un basurero en el poblado de Cocula, una hipótesis que él bautizó como la verdad histórica. Los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos. Esto es lo que dicen que ha inventado, ¿no? Esta secuencia de lo que sucedió con los normalistas. Y se les dice, bueno, ¿y qué pasó con los normalistas entonces? ¿No? Si no fueron asesinados y quemados y arrojados, así como dijo, ¿no? Que pudiera ser un tanto fantasioso para ellos, ¿no? Ya sabemos que han sucedido atrocidades de este nivel y peores.
con estos grupos criminales. ¿Cuál sería la verdad? La verdad histórica de los hechos, pues esta no fue la única frase por la que Murillo Karam fue criticado durante la investigación. El 7 de noviembre de 2014, el entonces Procurador General de la República dijo ante medios: muchas gracias, ya me cansé, para poder dar por terminada una conferencia de prensa sobre el caso Ayotzinapa. Muchas gracias, ya me cansé. Esa fue la reacción de Murillo Karam el día que dijo ya me cansé. Y bueno, ahí vemos a... Creemos que un viaje es justo cuando eliges cuánto cobrar, que un viaje es justo cuando puedes escoger la mejor oferta de los pasajeros o poner tu precio. Y Calderón, ¿no? Y Pacaso, Segalmex, el queso. Y bueno, vamos a ver qué nos dice la prensa el día de hoy. Esto es lo que nos dice hoy Reforma. Cuatro de la mañana con 12 minutos de este 20 de agosto de 2022. Detienen a Jesús Murillo Karam, ex titular de la PGR, será remitido al reclusorio. Esto al reclusorio norte. El exfuncionario ocultar información por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y choque múltiple en Insurgentes Norte deja varios heridos. Varias personas quedaron atrapadas entre los fierros de un auto color rojo. Y bueno, arrestan a 2 funcionarios del registro civil acusados de robo de identidad. Durante la cumplimentación de 3 órdenes de cateo se lograron las 2 detenciones de los funcionarios, así como el desmantelamiento de un call center operado por Montadeudas. También este call center también operaba y se gestionaba desde China. Y bueno, mexiquenses prefieren pagar derecho de piso ante ineficiencia de autoridades. Maurilio Hernández, presidente de la Jucopo, se pronunció en favor de que se trabaje de forma coordinada para combatir a la violencia en la entidad. Y bueno, esto es lo que dicen. Y bueno, ¿quién es La Vaca, el narco que declaró la guerra al cártel Jalisco Nueva Generación y sembró el terror en Colima? También detienen a exjugador de los Pumas y 3 cómplices de la organización criminal de El Rorro. Y la tamalera de la Portales mató y descuartizó a su esposo. Su cabeza la guardó en un bote, ¿no? Y bueno, se atenderá primero a heridos, luego se fincarán responsabilidades Sheinbaum sobre choque en Insurgentes. ¿Y dónde comprar los útiles escolares? Xochimilco, pionera en búsqueda de personas desaparecidas. ¿Crees que deberían dejar de operar los consultorios de las farmacias? Yo creo que no, ¿no? Déjenme comentarles. 91% dice que no, el 9% dice que sí, número total de votos 142. No, esta es una aberración, discúlpenme, pero fue una salvación para muchos estos consultorios del CIMI, ¿no? ¿Cuánto cobran? 50 pesos y hay gente que no los puede pagar. Esto de la gratuidad del INSABI parece ser que es bueno, pero de repente no, ¿no? Tiene beneficios, pero bueno, si no cubre con los requisitos, no tendría la gratuidad. Y déjenme comentarles también que pareciera que todo quieren acaparar ellos, ¿no? Igual esto se le dio a Gatell en vez de certificarlos, porque en verdad son médicos que están ahí por un sueldo muy raquítico también, y en la pandemia ellos tuvieron muchísimo, aplicaron pruebas, ¿no? De Farmacia del Ahorro, del Similar, estuvieron ahí aplicando pruebas, estuvieron sacando a la gente, ¿no? Si no iban ya al hospital, apenas sacaban a los pacientes con COVID.
y en vez de proporcionarlos a lo mejor una libreta para que fueran ahí censando, ¿no? Y que trabajaran hombro con Secretaría de Salud, yo creo que se ampliaría el sector salud más que quitarlo, ¿no? Ellos no se dan abasto con todo lo que están haciendo en cuanto a cuestiones de medicina, ¿no? En cuanto a atención, y la verdad ha sido una salvación. Usted va a los hospitales y no hay sanidad, no hay ventilación y se siente muy contaminado ya los hospitales, y bueno, hay que seguir trabajando por la sanidad en estos centros de salud, ¿no? Así es que, digo, han hecho, como dicen ahí los chicos, han hecho el paro, ¿no? Estos médicos, en verdad, atendiendo como si fueran los médicos familiares. Usted a cualquier hospital va y lo primero que lo atiende es un médico familiar, pues ahí están los médicos de los simis, ¿no? Y bueno, nada más que ellos quieren recuperar y recaudar todo el dinero para ellos, ¿no? Y sigue habiendo falta de insumos, falta de medicamento, ¿no? Falta de algunas cosas. Y déjenme decirle que aquí es dentro de los hospitales, ¿no? No tanto porque no lo traigan, ¿no? El canciller Marcelo Ebrard está trayendo medicamentos, pero abajo es donde está el robo hormiga, abajo es donde se da la desaparición. Ellos pueden traer todo desde la aduana y todo pasa, pero ya no llegan a los hospitales o ya se pierden en los hospitales, ¿no? Montadeudas, dinero expresa camino de desgaste emocional, moral y psicológico. Alguien se fijó en la cumpleañera. Chambelán se roba las miradas, ¿no? Un muchacho altísimo. Y bueno, ciclo escolar 2022-2023 es la fecha límite para inscripciones. Y bueno, vamos a ver qué nos dice hoy Excelsior, el periódico de la vida nacional. Y bueno, también Rosario Robles deja Santa Marta luego de 3 años recluida. Soy inocente, afirma. La exfuncionaria federal está acusada de los delitos de ejercicio indebido del servicio público. En modo bestia, Jorge Goncalves desde Uruguay. Y las leyendas, el origen, crece la animación. La historia desde la pasión, Museo del Deporte Mexicano. Mejoran respuesta policial a tiroteos escolares, simulacro en Miami. Detienen a Murillo por desaparición. FGR busca a otros 83 por el caso Iguala. El ex procurador, quien fue el máximo responsable de investigar qué pasó con los 43, se entregó afuera de su casa. También enfrenta delitos de la tortura y obstrucción de la justicia. Mario Delgado aseguró que detención de Murillo Karam es un avance en el caso de Ayotzinapa. También Murillo Karam será trasladado al reclusorio norte. Él está dispuesto a cooperar, siempre lo ha dicho, no salió huyendo, ¿no? Lo encontraron en su casa aquí, nunca se fue. Hay otros que se han ido y bueno, eso habla también de que puede ser una persona que pueda cooperar y pues esperemos también, ¿no? Porque estar en una posición así en un momento es muy difícil y a veces también se cometen muchas injusticias. Ojalá que se puedan deslindar responsabilidades, que los padres ya encuentren también un bálsamo a su corazón ya después de tanto tiempo y que se pueda esclarecer, ¿no? Lamentablemente sus hijos siguen desaparecidos, ¿no? El problema de la desaparición y la angustia de la desaparición es no saber en dónde están, como dicen, si viven o mueren. Lamentablemente se dijo que murieron y eso es lo que no han podido ellos procesar y no hemos podido todavía procesar con muchos, ¿no? Con muchas desapariciones de muchos jóvenes y de muchas gentes, porque no eran los 43, eran todos ellos que han desaparecido desde hace mucho tiempo y siguen desapareciendo, ¿no? ¿De qué delitos acusan a Murillo Karam y cuántos años sumarían? Tres delitos principalmente. Vean en qué fuerte operativo de seguridad trasladan al ex procurador Jesús Murillo Karam, ¿no? Ahí los titulares del país detienen a un ex procurador mexicano. Dice, de acuerdo con la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, en su artículo 34 se lee
incurre en el delito de desaparición cometida por particulares, quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero, ¿no? Una pena de 25 o 50 años de prisión y de 4,000 a 8,000 días de multa. Y ahora, bueno, pues esto es lo que hay que ver, porque él no dio la orden, ¿no? Que los desaparecieran. Le tocó, pero imagínense, son de 13 a 12 años por tortura, que de esto sí lo acusaron, ¿no? De esto lo acusaron por quererle sacar a través de la tortura a los delincuentes dónde estaban estos jóvenes, ¿no? No fueron los métodos, pero podemos entender que a lo mejor estaban muy presionados y que obligaron a los delincuentes, y que esto es de lo que lo acusan, no de torturar a los jóvenes, sino de a través de la tortura sacarle la verdad a los delincuentes para que dijeran dónde estaban los jóvenes. Esto está sobre la mesa. ¿Fue el método adecuado? Todos dicen que no. Atacaron contra los derechos humanos de los delincuentes, ¿no? Y esto es un dilema ético sobre el proceso, ¿no? El proceso y que esto inhabilita lamentablemente, ¿no? Y esto han usado los delincuentes para salirse con las suyas, ¿no? La justicia a través de los derechos humanos de los delincuentes está a merced de los propios delincuentes, ¿no? Si un funcionario ejerce la justicia para llegar a la verdad, está incurriendo en ruptura de derechos humanos, ¿no? En daño a los derechos humanos, y casualmente no de las víctimas, ¿no? Siempre estos lo han usado a favor de la delincuencia organizada, que es lo peor de todo, ¿no? Por eso digo, está sobre la mesa. Los padres a lo mejor hubieran dicho, presiónelos más, ¿no? Para que nos digan. Y esto es terrible porque es un dilema ético. ¿Y dónde quedó o dónde quedan estos jóvenes que fueron torturados, incinerados y ya no quisieron? Esa omisión de Jesús Murillo Caram es porque no quiso decir a través de los medios si los desollaron o no, porque al parecer fue una matanza terrible y atroz, que por respeto a los mismos padres, a su mismo dolor, callaron cómo había sido de terrible, ¿no? No por guardar la verdad, no por ocultar la verdad, sino porque la verdad era totalmente cruda, ¿no? Que esa es otra diferencia, ¿no? Lo que ha pasado con Obrador, no le importa sacar así los papeles como son, ¿no? Que los suban y que se entere la gente, ¿no? De una forma tan indiscriminada, sin importarle nada, que la gente se entere tal cual de todo lo que es, ¿no? Que eso también es un dilema, ¿está bien o está mal? Y ellos están cuidando este tipo de situaciones, de no exhibir fotos, que también pueden ser usados en contra o para invalidar las investigaciones, ¿no? Aquí hay algunas cosillas que hay que ir depurando y analizando sobre los procesos judiciales, ¿no? Y bueno, cadena perpetua, ¿no? Casi le llega a 50 años, más 12 años más, ni siquiera la edad que tiene, ¿no? Y bueno, carta, invitación de SAT no es para fiscalizar, reporte de la IMCP y California, epicentro de tráfico de fentanilo. Crímenes de Ayotzinapa no prescriben, el caso sigue abierto, dice López Obrador. Número de homicidios en México se encuentra estable.
y captan momento en que camioneta choca con el Metrobús en Insurgentes y provoca accidente. Las cámaras de seguridad captaron el paso de la camioneta a exceso de velocidad que circulaba sobre el carril confinado y termina chocando, ¿no? Y bueno, esta es la foto, ¿no? Una foto bastante incómoda. Y que también estuvieron muy enfermos de salud, ¿no? Y ya cuando están enfermos de salud no se sabe si se quedaron ahí o los mandaron a casa. Trasladan a José Bernabé La Vaca a penal de Almoloya y el ejército vigila Colima tras violencia por su detención. Anoche fueron quemados 14 autos tras la detención de la Vaca, ¿no? Y captan momento en que camioneta choca con el Metrobús en Insurgentes y provoca el accidente. Esto es lo que nos dice hoy Excelsior. Vamos a ver qué nos dice 24 horas el diario Sin Límites. Son 4 de la mañana con 27 minutos de este 20 de agosto de 2022. Estamos transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México, Alcaldía Coyoacán. Estamos en vivo y en directo a través de Facebook Live. Sí, seguimos en vivo y en directo. Y bueno, también estaremos con la retransmisión a través de YouTube. Chivas por fin gana en el Apertura 2022 y lo hace por goleada ante el Necaxa. Y bueno, no le juegues. Usuarios exhiben a conductor de Uber que lo amenazó tras pedir un viaje, ¿no? Y bueno, Rosario Robles queda en libertad. Luego de 3 años se realiza la edición número 20 de la Feria del Hongo en Coajimalpa. ¿Y qué otros exfuncionarios federales están involucrados en la verdad histórica, además de Murillo Karam? Ya hemos comentado que es la verdad histórica del caso Ayotzinapa, por el cual fue detenido el ex procurador José Murillo Karam. Filtran foto de la captura de Jesús Murillo Karam en su casa en Lomas de Chapultepec, ¿no? También acción política, no de justicia, dice el líder de los... dice el PRI, que es ya lo retuitearon en el Twitter. Y también, ¿quién es La Vaca? Presunto líder de los mezcales detenido ayer en la Ciudad de México. Y bueno, Murillo Karam al reclusorio norte y Rosario Robles a su casa, ¿no? Soy inocente y eso se va a comprobar. Rosario Robles sale de Santa Marta a Catitla. La estafa maestra, el fraude al erario que mantuvo a Rosario Robles 3 años en prisión preventiva. Todos hombres clave, todos hombres allegados al presidente Enrique Peña Nieto. Tal pareciera que van por el expresidente Enrique Peña Nieto. Y bueno, ordena juez detener a mandos militares y soldados por caso Ayotzinapa. Y bueno, esto es el principio de varias situaciones que estaremos analizando toda la próxima semana, sin indicios que los 43 normalistas estén vivos, dice Encinas, y esto es lo que había comentado, ¿no? La verdad histórica de Murillo Karam fue que habían muerto los 43, esa es la verdad histórica, y eso es lo que él está comentando, lo está comentando simbólicamente a través de una urna, de uno de los restos de uno de los estudiantes, y que fue lamentable para ellos decirles a los padres, están muertos sus hijos. Eso fue lo que él dijo. Y fue una situación que a todos como sociedad nos dolió en el alma, en verdad. Y esto no ha cambiado. Y hemos dicho, si la autoridad, si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desecha esta verdad histórica, es porque por lo menos uno hubiera aparecido vivo. Y no apareció vivo. Han sido ya años en donde no han aparecido vivos estos chicos. Y siguen sosteniendo que están muertos, ¿no? Sin indicios que los 43 normalistas estén vivos, dice Encinas.
Esa fue la verdad histórica y de esto se le está acusando ahora a este hombre. Y bueno, si todo esto cambiara es que él hubiera dado la orden y él estuviera involucrado, pero hasta donde se sabe no fue así. Hasta donde se sabe se excedió en su ejercicio del poder por tratar de sacarles la verdad y saber dónde estaban esos 43, porque fue una situación de vida o muerte, de horas de presionar a estos hombres, y que posiblemente se excedió, que esto es lo que a lo mejor le están, no a lo mejor, sino es lo que le están achacando, tortura, porque dicen tortura y dan a entender que fue contra los estudiantes, cuando fue la tortura contra los delincuentes por tratarles de sacar la verdad, ¿no? Y que pareciera que los padres están defendiendo a los mismos delincuentes, ¿no? Y quemando, ¿no? Linchando a la autoridad que les ayudó para tratar de saber dónde estaban sus hijos, que se excedió. Híjole, ahí sí es como el dilema ético, ¿no? Que estuvo bien o no, por tratar de sacar en la premura así de dime dónde están, y a lo mejor los jaloneó y les hizo, ¿no? Que eso es lo que le están achacando ahorita a Murillo Karam. Pero pareciera que los papás solamente están como metidos como zombies, en este sentido de que solamente quiero a mis hijos vivos, como que en shock, ¿no? Como si estuvieran idos totalmente y están en esta actitud de que ¿dónde están mis hijos? Los quiero vivos, vivos se los llevaron, vivos los queremos, vivos se los llevaron, vivos los queremos, cuando los dos gobiernos están diciendo no hay indicios de que estén vivos, ¿no? Como que están en este shock perpetuo, ¿no? En donde alguien tiene que hacer despertar y entender a los padres, lamentablemente, incluso acabar con esta búsqueda de estos 43, porque lamentablemente se sabe que han muerto, ¿no? Que siguen buscando no a los 43, que esto fue lo favorable, que estos mismos hombres están ayudando a buscar no a sus hijos nada más, sino a más gente, que se abrió esta comitiva de la sociedad. Esto fue lo positivo dentro de lo terrible, ¿no? Y que se han encontrado a muchos niños, muchos jóvenes, mucha gente más a través de esta búsqueda de los 43, que esto quizá es el legado histórico y la herencia de estos jóvenes que dieron su vida para que otros fueran recuperados. Esto es lo más significativo. Pero lamentablemente ellos hasta el día de hoy se sigue sosteniendo que están muertos. Y que es lamentable, sí, pero que no hay marcha atrás, que es lo peor de todo, ¿no? 24 horas hoy nos dice. Crimen de Estado, desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Caso Ayotzinapa sigue abierto, falta extraditar a Cerón, presidente. Y bueno, también bailazo en México. Guns N' Roses comparte promoción en Barda sobre el concierto en Mérida y se viraliza en redes sociales. Vean nada más. Y bueno, ahí estaré con cubeta de peluches. Doctor Simi ya se prepara para el concierto de Rammstein en México. Y bueno, obvio, sacó uno. Maestra reprueba alumno por entregar ensayo con lenguaje inclusivo, ¿no? Y bueno, The Cardigans llegará con sus más grandes éxitos a la Ciudad de México. Blackpink causa sensación en el mundo por su regreso con Pink Venom. Eliminan Infinity Train de HBO y el creador invita a verla de manera pirata. Y bueno, tenemos aquí quién es el ex procurador de Jesús Murillo Karam, autor de la verdad histórica del caso Ayotzinapa. También Sedena detiene
en la Ciudad de México a José Bernabé, presunto líder del grupo delictivo y generador de violencia en Colima, ¿no? Y Carlos Joaquín entregó la primera etapa del Parque de la Equidad en Cancún. López-Gatell va a médicos caros, ¿no? Y quiere eliminar a los médicos del CIMI. Y bueno, con agua descarta filtración de agua del río Sabinas, el Pinabete, incendios y disparos en Colima tras detención de la vaca en la Ciudad de México. Y bueno, esto es lo que nos dice hoy 24 horas el diario Sin Límites. Vamos a ver qué nos dice hoy RT Noticias, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que va a suceder con este hombre, José Murillo Caram. Lo que pareciera es que los están deteniendo un ratito, les están obteniendo información, ¿no? Para que no se escuche tan feo, sacando información, todo lo que puedan saber para que procedan contra los expresidentes, pero al parecer es más de lo mismo, ¿no? Siempre a los funcionarios de abajo los llegan a estos tratos, déjate atrapar un ratito, estate en la cárcel otro ratito, ¿no? Y salen bien librados siempre los de arriba, ¿no? Los funcionarios. Y la gente lo que quería era que detuvieran a los presidentes, a los expresidentes, ¿no? Eso es lo que prometieron y eso es lo que ha querido la gente. Y esto parece ser más de lo mismo. Ya detuvimos a este y detuvimos, sí, pero cuando Fox, cuando dijeron Salinas, cuando Calderón, ¿no? O no tienen evidencias y nada más es el discurso del corrupto este y el corrupto aquel, ¿no? Como por ahí dicen la gente, dice es que a Obrador no lo pueden echar para atrás porque no lo han agarrado en una, ¿no? Así, supongo, ha sido con algunos expresidentes, si no ya estarían dentro. ¿Qué es lo que está pasando ahí, no? Registran una balacera en Ecuador y las autoridades confirman al menos 3 personas asesinadas. ¿Qué pasó aquí con RT? Ya no está retuiteando. Y bueno, vamos a ver qué nos dice RT. Aquí en español, a ver, en español, ¿qué está pasando con RT? Biden gasta $490,000 del dinero de los contribuyentes en construir una valla de seguridad en su casa de playa. Rusia importará coches iraníes. También primera ministra finlandesa baila muy de cerca con un hombre en club. Otro polémico video en el que aparece la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, y se difundió en la red días después de que se viraliza unas imágenes de Marin. Y bueno, ahí vemos. Finaliza el régimen europeo de vigilancia reforzada en Grecia. Se viraliza también las imágenes de Elon Musk chino. Y vean ahí. Y bueno, también la sequía en el Danubio revela buques de guerra alemanes hundidos durante la Segunda Guerra Mundial. Desmantelan en la India una banda que dirigía una falsa estación policial cerca de la comisaría real. Y bueno, también una residente de Donbass relata cómo resultó herida por la explosión de una mina antipersona ucraniana. El capitán de un yate tuvo serios problemas para controlar la embarcación en el puerto deportivo de Alicante. Un error en sus cálculos hizo que el barco de recreo se empotrara contra un amarre. Y bueno, Portugal se manifiesta en contra de que la Unión Europea prohíba la entrada de los turistas rusos. Portugal se manifiesta en contra de que la Unión Europea prohíba la entrada a los turistas rusos. Digo, ellos también están escapando de la guerra, ¿no? Y no hay mucho que podamos hacer. Canadá admite que no podrá rescatar a Europa en medio de sus desafíos invernales. También Ucrania critica la adicción de Alemania a los suministros de gas ruso para luego ofrecer su ayuda a Berlín con las entregas. Y el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se ha preguntado por qué la situación en Tigray no está recibiendo la misma atención mediática que el conflicto de Ucrania. Es la peor catástrofe humanitaria. Y estudio advierte que el COVID-19 puede aumentar el riesgo de demencia, así como otros desórdenes neurológicos y psiquiátricos. Y reportarán
reportan explosiones y asedio en un hotel de la capital de Somalia. También dice, de este viernes es el primer gran atentado que se registra en el país desde que el presidente Hassan Sheikh Mohamud asumió el cargo del pasado mes de mayo. Al menos 20 muertos en un ataque terrorista contra un hotel en Somalia, ¿no? Ahí vemos las imágenes, ya nada más. El Fondo Monetario Internacional, países de Oriente Medio obtendrán $1.300 millones extra en 2026 por la subida del crudo. Condenan a 13 años de cárcel a Hou Xinhua, uno de los hombres más ricos de China. Y México impone visado a los turistas brasileños. Arranca la 8ª jornada de biatlón de tanques de los Army Games 2022 en las afueras de Moscú. Vietnam, Venezuela, Uzbekistán y Kazajistán se enfrentan en la carrera individual de la primera división, mientras que Laos, Armenia, Siria y Birmania lo harán en la segunda categoría. Putin establece un premio para las madres heroínas que dieron a luz o criaron a 10 o más hijos. Y bueno, ataques con dron impacta el cuartel general de la flota del Mar Negro rusa de Sebastopol. Un dron se estalló contra el techo del cuartel general de la flota del Mar Negro rusa en Sebastopol. Desgraciadamente, dice, no fue derribado, aunque las armas ligeras funcionaban sobre la bahía, voló bajo, escribió en Telegram el gobernador de la ciudad, Mikhail Rapjojaen. Y bueno, capturan en Moscú a contrabandistas con 225 kilogramos de oro valuado. Dice esto en 13 millones de dólares. Arrestado en McDonald's tras denunciar mal servicio. Un hombre es arrestado luego de denunciar el mal servicio de un local de comida rápida. Por denunciar papas fritas. Y bueno. Dice, es el colmo de la locura. La hermana de Kim Jong-un rechaza la audaz iniciativa del Corea del Sur. Embajador ruso de Washington, la obsesión de Estados Unidos por las sanciones le impide reconocer que los intentos de sofocar la economía rusa han fracasado, ¿no? Más y más y más restricciones contra Rusia en vez de promover que, por ejemplo, la economía en Ucrania vaya saliendo y fluyendo, ¿no? Esto de los granos y todo esto va a ayudar a Ucrania. Más que darle armas, hay que darle economía y apoyo para que coman sus ciudadanos, para que restablezcan y restauren su país, ¿no? Para la reconstrucción de Ucrania. Y bueno, esto es lo que nos dice hoy los principales diarios de México. Mi nombre es Teresa Salazar. Transmitimos desde el sur de la Ciudad de México, Alcaldía Coyoacán. Son 4 de la mañana con 44 minutos de este 20 de agosto de 2022. Les envío un beso y un abrazo. Estamos haciendo historia. Los espero mañana con las bendiciones del Señor. Que tengan un excelente fin de semana.